buenas tardes. Estamos presentando el nuevo libro de Ana Requena en una nueva sección o ciclo que se llama Un Café Com, un ciclo concebido sobre todo para conocer a nuevos autores, ¿no? Ese primer café que te tomas con alguien, pero también para hablar de temas pues, que se pueden dar en una sobremesa o con amigas. Por eso hemos creído que Ana Requena encajaba muy bien en este Café Com. Ana, muy buenas tardes y bienvenida. Hola. A la Feria del Libro de Murcia. Muchas gracias. Ana, lo primero que conocimos de ti fue este feminismo vibrante. Eres periodista en La Sexta, si no me equivoco. En el diario.es. En el diario Mundo Es. Pero el diario.es. Uh-huh. Y bueno, pues imagino que allí tratas temas sobre feminismo, ¿verdad? Sí, sí. Este libro fue toda una revolución. 7ª edición, yo no sé si te esperabas esa repercusión de feminismo vibrante. No, la verdad no. O sea, sacamos el libro así, bueno, pues como una apuesta por intentar poner sobre la mesa también, ¿no?, de la conversación pública y de la conversación feminista el tema pues del placer, ¿no?, de la ruptura, ¿no?, de un montón de tabúes que tienen que ver con el sexo, con el deseo de las mujeres. Y bueno, funcionó porque creo que probablemente conectó también, ¿no?, con un momento y con una necesidad, creo, de hablar, ¿no?, de hablar de esos temas y de que en esa agenda feminista, ¿no?, la que yo creo que no había mucha inquietud, mucha efervescencia también de abordar estos temas, ¿no? Así que quizá como que fue de repente así un buen match de momento y el tema. Además tú ya tratabas estos temas en un blog, ¿verdad? Sí, Micromachismos. Donde sí. También pues tenías bastante, o sigues teniendo, lo sigues manteniendo el blog. Sí, el blog sigue. El año que viene cumple 10 años, es Micromachismos, que es parte del diario.es. Y bueno, fue un blog que abrimos para hablar de machismo cotidiano, ¿no? De machismo cotidiano, de violencias cotidianas. Y bueno, de temas que ahora están mucho más en la conversación, ¿no? Si en ese momento había como pocos espacios para hablar de ese machismo cotidiano y de esas violencias sutiles, pues creo que ahora, ¿no?, y en los últimos tiempos sabemos mucho de eso y como que eso ha irrumpido, ¿no?, muchísimo en la conversación, en nuestro día a día, está mucho más presente, ¿no?, se detecta mucho más, se denuncia más, se señala más y estamos como más alerta, con lo cual ha sido como todo un viaje, ¿no?, desde que empezamos hasta el momento, ¿no?, social en el que estamos ahora. Ha habido un cambio muy grande. Te he preguntado por el blog porque sí que es verdad que ahora, como somos todos tan activos en redes sociales, muchas veces se abandonan, entre comillas, otras plataformas. Yo no sé, en redes sociales, ¿qué tal funciona el mensaje? Bueno, yo creo que ahora también, además, las redes creo que es un lugar importante en el que estar, ¿no?, porque hay también, además, ¿no?, muchos streamers, muchos youtubers, mucha gente que en Instagram y en redes se dedica precisamente a divulgar, pues más bien, ¿no?, mensajes muy machistas ¿no?, y con mucha misoginia, aunque cargados de modernidad, ¿no?, y que se intenta dirigir a un público muy joven. Entonces creo que es importante estar ahí, ¿no? Y creo que es importante la labor que hacen de hecho muchas comunicadoras para estar ahí y para lanzar mensajes ahí, para divulgar, para hacer pedagogía, para llegar a un público que no está en otros lados, pero que a lo mejor ahí sí lo está. Luego también recibimos mucha hostilidad, ¿no? O sea, no es fácil, recibimos también estar, ¿no?, y estar expuesta. Implica cosas buenas porque llegas a mucha gente y mucha gente te escribe o bien para compartirte experiencias o bien para agradecerte o bien para pedirte, ¿no?, que hables de esto o lo otro porque le interesa, o bueno, ¿no?, o aprendes, ¿no?, de cosas que te cuentan y conoces también a otras. También llega mucha hostilidad, ¿no?, y mucha agresividad y violencia verbal contra gente, ¿no?, contra quienes difundimos o divulgamos un mensaje feminista en redes. Pero hay que estar ahí para combatir. Bueno, hay que estar ahí, o quien quiera, quien se lo pueda permitir, claro, ¿no?, porque a veces hace falta un descansito, ¿no?, también por tu salud mental, pero bueno, creo que hay que intentar ocupar esos espacios, sin duda. Sí. Hablabas de esos micromachismos que a veces llegan disfrazados, ¿no?, por redes sociales de modernidad y demás, y precisamente hoy presentamos en este Café Com Intensas, que es tu último libro, además recién sacado del horno, como quien dice, en el que también encontramos una palabra que bueno, pues a veces viene disfrazada con otras intenciones.
Sí, bueno, la apuesta un poco por intensas, ¿no? Es hablar de cómo una palabra que en principio no tiene una connotación negativa, la acaba teniendo, ¿no? Es decir, sabemos que histérica es una palabra, ¿no? Que sí que tiene una connotación ya muy negativa, una marca de género muy evidente, ¿no? Yo creo que casi todo el mundo la identifica con ese puntito machista. Y no es que esa palabra haya dejado de usarse, porque seguro que se sigue utilizando, ¿no? Y que nos la pueden seguir diciendo. Pero bueno, creo que ese matiz machista ya es como claramente identificable. Eso hace que, en cambio, en otros contextos se deje de usar, o que cuando se use ya quede peor. Y de repente, ¿no? Lo que yo empiezo a detectar también en mi entorno es que hay alguna otra palabra, o hay una palabra como la de intensa, que empieza a utilizarse con la misma finalidad de histérica y con un daño, diría, no sé si mayor, pero bastante perverso, porque es más sutil, ¿no? Porque precisamente ese no tener esa marca de género tan clara, ¿no? Esa connotación machista, misógina tan clara, hace que se diga más como si estuvieras diciendo algo inocuo, y sin embargo que el malestar que genera en las mujeres sea muy grande y también muy difuso. Y claro, que sea un malestar muy grande y muy difuso hace que tenga mucho impacto en nuestras vidas y que sin embargo nos cueste muchísimo a nosotras entender qué está pasando, entender qué pasa, entender si tenemos motivos para estar disgustadas, enfadadas, molestas, nos están diciendo algo malo, pero exactamente el qué. Si decimos que es algo malo, nos dicen no, pero que no es malo, pero tú te encuentras mal. Entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué en realidad tantísimas mujeres relatan malestar cuando la reciben? Pues porque sí que hay una carga negativa en esa palabra. Es una palabra además que sirve un poco para todo, ¿no? Eres intensa si te enfadas, eres intensa si te preocupas, eres intensa si te gusta mucho algo, ¿no? Sí. Yo, como lo que digo en el libro, es que hay sobre todo como varios verbos, ¿no? Con los que está muy relacionada esta palabra. Uno es enfadarse, sin duda, enfadarse, sentir, ¿no? O mostrar emociones, pedir, quejarse. Como que todas esas acciones, ¿no? Están muy relacionadas con que tú acabes siendo una intensa, ¿no? O siendo interpelada con esa palabra. Y casi en todas ocasiones para invalidar lo que estamos sintiendo en ese momento. Bueno, para invalidar lo que sientes, lo que necesitas, lo que pides o lo que dices, ¿no? O sea, hay algo... Lo perverso es que cuando tú, ¿no? A una mujer sistemáticamente la calificas con una palabra, cuando se muestra de una manera, cuando pide algo o cuando se enfada, es que en realidad no estás escuchando lo que tiene que decirte, ¿no? No estás prestando atención al contenido, no estás validando el contenido, no estás atendiendo a si eso que está diciendo o que está pidiendo o que está mostrando tiene sentido, tiene algo que ver contigo, sino que simplemente, ¿no? Invalidas, ¿no? Le haces sentir mal, haces que eso de alguna manera parezca absurdo, parezca que no tiene sentido, parezca ridículo, y por tanto tú ya te quitas de en medio y entonces ahí tú no tienes nada que hacer porque tú eres ridícula, ¿no? Y esto pasa en lo personal y pasa en lo político o en lo social, ¿no? Yo digo que no creo que esto sea solo en el terreno íntimo interpersonal, que sin duda también, pasa también en lo social, ¿no? Cuando sistemáticamente nos dicen, ¿no? que lo que pedimos no tiene sentido, que nuestras quejas no tienen sentido, yo digo que nos crean como un complejo de intensidad colectivo, ¿no? En el que al final lo que nos hacen sentir o lo que quieren es hacernos sentir que nuestras reivindicaciones son absurdas, son tonterías, que no tenemos motivos por los que quejarnos o por los que pedir lo que pedimos. Y claro, con eso te buscan desactivar en lo personal, pero te buscan desactivarte también en lo colectivo. No, que ellos también se enfadan, ellos también reivindican, ellos también se quejan, pero oye, parece que no pasa nada, ¿no? Que ellos no son intensos, ¿o qué? Sí, bueno, ahí en el libro hay testimonios de algunos hombres, ¿no? Que hablan de si han sido llamados intensos en alguna palabra, o sea, en algún momento, ¿no? Y es curioso porque claramente ha sido en contextos distintos y con matices distintos. Y luego hay un capítulo que yo llamo Intensos, que se llama Intensos, en el que precisamente, ¿no? Lo que hago es mostrar cómo, ¿no? Determinados comportamientos y emociones en los hombres sí que están mucho más permitidas y que están validadas socialmente. Y sin embargo, si nos paráramos a pensar, ¿no?
en cuáles son esas reacciones, esas emociones, esas quejas, pues veríamos que hay claramente un doble rasero, ¿no? En cómo se nos mide a nosotras y cómo se les mide a ellos. Luego, además, también hay una manera, ¿no?, en la que pues, hay algo, ¿no?, que hay que entender para saber por qué esta palabra tiene un efecto distinto. Esta palabra, como muchas otras cosas, ¿no? Hay un capítulo que se llama La lluvia fina, ¿no? Y yo lo que digo es, cuando tú calificas a una mujer de intensa, no es una cosa que le pasa en su vida, ¿no? Es probablemente una más de un montón de machismos cotidianos y de señalamientos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Por eso, recibir una invalidación más, un señalamiento más, tiene mucho más efecto, ¿no? Porque no es un episodio aislado, es lo que creo que hay que entender, ¿no? Nosotras vivimos un continuum de machismo, ¿no?, y de pequeñas violencias que tienen y que terminan por tener un efecto acumulación muy grande y que condicionan muchísimo nuestras vidas. Precisamente, yo creo que si algo hemos aprendido o estamos aprendiendo es a no permitir que se vaya acumulando tanto y a decir, oye, basta, esto me está molestando o hasta aquí. Creo que en los últimos tiempos además hemos vivido, ¿no?, muchos ejemplos de mujeres que han dicho, ya está, o sea, no voy a aguantar más. Claro, el problema ahí es que no solo somos nosotras las que tenemos que decir hasta aquí, el problema es que no recibamos ese machismo o esas violencias, ¿no? Es decir, porque tú puedes intentar aprender a cuidarte de determinada forma, ¿no?, a poner ciertos límites, ¿no?, a recuperar, ¿no?, ya podemos recuperar ciertos términos, podemos cuidarnos entre nosotras, pero la realidad es que esa lluvia fina está ahí, ¿no? Yo creo que también en los últimos años hay un cuestionamiento grande a esa lluvia fina y a todos esos comportamientos cotidianos. Creo que existe, creo que lo hay, ¿no? Lo que te decía al principio, creo que hay un cambio muy grande en la sociedad desde que empezamos ese blog, ¿no?, hasta ahora. Hay un cambio y es importante, ¿no? Yo creo que es algo que hay que valorar y que hay que poner muy en el centro, ¿no?, porque es algo que hemos conseguido y que es importante. Pero, claro, lo que deberíamos trabajar, ¿no?, es en que ese machismo no se siga reproduciendo, en que esa lluvia fina no sea la que sigue siendo, ¿no?, y en que seamos conscientes de que hay comportamientos, ideas preconcebidas, tópicos, comentarios y actitudes que transmiten todo el rato unos valores machistas que tienen consecuencias, que son los que sostienen una sociedad machista, ¿no?, en la que de manera más extrema se producen unas violencias que nos alarman, pero que están sostenidas por todo un entramado de ideas que también, ¿no?, que también se traslucen en este tipo de comentarios. Yo creo que leyendo el libro a mí me ha pasado, ¿no?, que en muchos capítulos he visto cosas que digo, jolines, es verdad. Y a veces no eres consciente porque normalizas, ¿no? Sí. Y al final pues te das cuenta en ese capítulo, que es muy interesante, Lluvia fina, queda patente. Y luego hay otro capítulo que me ha llamado mucho la atención porque además yo no lo conocía, el 5, el de las charo. Que yo no sabía lo que era una charo, Ana. Sí. ¿Lo puedes creer? Pues no tenía ni idea. No sé, hay mucha gente, hay gente que me dice, ay, no sabía lo que era ser una charo, pero ahora qué tal. Y yo, sí, ser pues una charo. Explícalo para los que nos ven. Una charo, bueno, yo tampoco sabía lo que era una charo hasta que empezaron a llamármelo, ¿no?, en redes y dije, ¿qué esto? ¿Por qué me llaman charo? ¿No? Yo entendía por qué me llamaban charo. Y vi que le pasaba a otras, ¿no?, que también a otras le llamaban, ¿no? Nos decían, ok, charo, te responden charo. Y entonces, bueno, charo es un término que se crea hace unos años en foros de internet, en foros, bueno, con una carga también machista y misógina muy, muy fuerte. Y de repente como que se inventan este término, ¿no? El primero que lo crea pues es un usuario, pero rápidamente empieza a ver como aportaciones de otros, para señalar básicamente pues a las mujeres que responden, a las mujeres que se quejan y que ellos, por supuesto, describen como mujeres nada deseables, ¿no? Mujeres a las que nadie va a querer, ¿no?, a las que nadie va a desear, mujeres que se van a quedar solas, mujeres que viven con sus gatos, mujeres... Sí, yo decía, yo no tengo gato, ¿no? Mujeres, ¿no?, que yo pongo algún ejemplo en ese capítulo, digo, serían como las tías de los Simpson, ¿no?, como esas solteronas, ¿no? Es un poco como una actualización de la solterona, ¿no?, una actualización de ese arquetipo, sí,
de la mujer que nadie va a querer y que se va a quedar sola, entendida la soledad como que no vas a tener una pareja hombre, ¿no? ¿Y por qué? Por quejarte, por ser la respondona, por ser feminista, ¿no? Por ser reivindicativa, por estar siempre ahí machacando con tu mensaje. Claro, entonces unen, ¿no?, una cosa con la otra, crean un término, se inventan un término con el que creen que nos insultan o con el que intentan insultarnos y con el que creen que son graciosos, ¿no? Pero bueno, entonces sí, en ese capítulo un poco, ¿no?, en el de Ser una Charo, hablo de este término, ¿no?, de por qué se crea, de su intención, ¿no?, de la intención, y de cómo curiosamente, porque me parece curioso, ¿no?, que a día de hoy aún a la Charo se construya sobre, en realidad, ideas y principios muy parecidos a los de la solterona de hace no sé cuántas décadas, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, ¿no?, y de ciertos cambios que ha habido. Pero creo que trasluce que ahí se puede ver cómo hay ideas y estereotipos y mandatos en las mujeres que siguen siendo muy fuertes y que si no cumplimos, incluso, ¿no?, pues buscan como, ¿no?, reprocharnoslo o atacarnos con eso o hacernos sentir mal con eso. Ana, comentabas que es cierto que las mujeres ahora pues reivindicamos más y pues nos ponemos más en nuestro sitio, ¿no? Y nos expresamos, pero ¿has detectado que en cambio hay un resurgir del machismo? Cuanto más reivindicamos nuestro puesto, más fuerza hacen para invalidar. Bueno, yo creo que conviven como las dos tendencias, ¿no? Yo no me gusta ver solo lo negativo, porque creo que lo negativo que existe es una reacción y una consecuencia de un cambio social que creo que sí que es espectacular y que creo que tenemos que valorar y que reivindicar. Entonces, claro, cuando ese cambio social pues es tan intenso, nunca mejor dicho, en un periodo corto de tiempo, porque si lo pensamos, ¿no?, lo que estamos viviendo en la última década es una revolución y una efervescencia social alrededor del feminismo que, por supuesto, hunde sus raíces en lo que ha ido pasando antes, pero que de repente se ha acelerado muchísimo, ¿no?, y ha producido muchísimos cambios en muy poco tiempo. Claro, siempre que hay este tipo de cambios sociales, ¿no?, y de reivindicación, de efervescencia social, hay una reacción. Esto está además muy estudiado, ¿no?, y sobre todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres y lo que tiene que ver con feminismo. Vemos esa reacción, pero creo que también vemos un cambio de sentido, ¿no?, de sentido común en la sociedad, y eso es bueno. Lo que tenemos que ver es cómo manejamos esa reacción, cómo le hacemos frente y cómo también tratamos, ¿no?, de que no se nos vaya de las manos y de tratar, ¿no?, de que mucha gente venga más hacia este lado, ¿no?, y de que entienda que los cambios que proponemos, ¿no?, y la sociedad que proponemos y el modelo que proponemos pues es algo bueno para todo el mundo. Es un tema muy interesante, se nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Estamos hablando con Ana Requena, periodista, escritora, actualmente redactora jefa de género en eldiario.es y bueno, pues con un blog que ya cumple 10 años. 10 añitos, ayer nada. Sí, el año que viene 10 años y lo celebraremos como merece. Seguro. Y está presentando en la Feria del Libro de Murcia Intensas, un libro que no es solo para mujeres. No, ni feminismo vibrante. No, siempre. De hecho, lo leen hombres y feminismo vibrante también. Y bueno, yo huyo muchísimo además, ¿no?, de la etiqueta de que esto sean huyo en general, ¿no?, de que cualquier literatura sea literatura para mujeres, ¿no?, como si fuera una especie de subcategoría y como si lo que escribimos las autoras no fuera universal, ¿no? Yo creo que es universal y que debe y puede apelar a todo el mundo, pero además creo que cuando hablamos de feminismo vibrante, de intensas, de tal, creo que son lecturas, ¿no?, que deben apelar, que apelan, además apelan directamente también, ¿no?, a los hombres, y que creo que los hombres tienen mucho, ¿no?, hay que leer, que escuchar, ¿no?, que sentirse interpelados, o sea, yo creo que es algo que interpela claramente, ¿no? Vas a estar firmando ejemplares esta tarde en la feria. Imagino que ya lo has presentado en diferentes ciudades. Sí. ¿Qué tal con las lectoras y lectores? Bien, muy bien, la verdad. Sí que es bonito siempre, ¿no? Porque Feminismo Vibrante ya pasó y con Intensas también es como un libro en el que me dicen mucho algo que me parece súper bonito, que es que se sienten acompañadas.
¿no? Y digo, pues me parece maravilloso, ¿no? Digo, qué suerte. Sí, porque al final es un libro, los dos, ¿no? Es que busco hacer algo muy sencillo, muy accesible. No busco hacer, no sé, teoría, ¿no? Ni un ensayo elevado. Busco hacer, no sé, algo que parta de la experiencia y que de la experiencia partan reflexiones que nos sirvan para entender lo que nos pasa, ¿no? Para entender que lo que nos pasa no es solo algo individual, sino que es algo colectivo, que tiene que ver con el mundo en el que vivimos, con la estructura que vivimos, y que intente darnos herramientas para ver cómo lo transitamos, cómo lo vivimos, cómo lo pasamos, cómo lo combatimos, cómo mientras vivimos con nuestras contradicciones también, ¿no? Transitamos nuestras contradicciones, nuestros momentos difíciles. Y no sé, creo que ese encuentro, ¿no?, con las lectoras en las que, pues eso, ¿no?, se sienten comprendidas, acompañadas, o en las que, ¿no?, como decías, de repente a lo mejor entienden algo que les ha sucedido, ¿no? De repente lo ven de otra manera, ¿no? Dice, esto me pasaba, yo sentía esto, de repente lo veo en un libro, y el verlo en un libro, ¿no?, que tú me lo cuentes, y pues me hace sentir menos sola, me hace sentir que esto que me pasa tiene un sentido, ¿no? Y me parece pues maravilloso, la verdad. O sea que genial, y que ojalá estos libros sigan sirviendo, ¿no?, para que muchas mujeres se sientan acompañadas y para que muchos hombres también sigan reflexionando, ¿no? Porque también me encuentro con muchos hombres que sienten que estos libros les ayudan de repente a reflexionar también sobre su masculinidad, por ejemplo, ¿no? Sin duda. Pues Ana Requena, muchísimas gracias por este feminismo vibrante que nos dio muchas alegrías, y Intensas, que esperamos que te dé también muchísima satisfacción, y sobre todo por acompañarnos. Nada, gracias a vosotras por invitarme, y que vaya muy bien esta feria. Gracias.